Ok, bueno, bienvenidos todos a este conversatorio que hemos titulado Desafíos y oportunidades de la implementación de gobierno de datos en las instituciones públicas. Me acompaña Savka Subic de la Dirección de Gobierno Digital y Ivonne Roa de la Dirección General de Aguas, que van a ser nuestras pseudo entrevistadas hoy día para conversar sobre este tema que está bastante en el tapete, ¿cierto? Y en el interés de muchas instituciones públicas, ¿cierto? A partir de la promulgación de la Ley de Transformación Digital del Estado, ¿cierto? Apareció como tema, yo diría, un poco lateral, pero que ha ido cobrando importancia, el tema del gobierno de datos. ¿Cierto? Y en ese sentido, el Gobierno Digital preparó una estrategia de datos del Estado que entre otras cosas incluye los temas de gobernanza basados en el marco de trabajo de DAMA, que fue el elegido como base de referencia. En Chile existen varias instituciones públicas que ya habían adoptado DAMA y yo diría que es el marco de trabajo también más difundido en Chile. Eh, y cierto, todo esto en línea con ese anhelo de tener un gobierno orientado a los datos, ¿cierto? Y que las instituciones sean orientadas a los datos y puedan generar valor público a partir de los datos. Sin embargo, para que eso ocurra, es súper relevante el tema de gestionar la información que tenemos en las instituciones de una manera sistemática. Eh, Muchos proyectos de ciencia de datos, de algunos pilotos de inteligencia artificial, ¿cierto? Se empiezan a topar con las problemáticas asociadas a los datos y a la falta de gobernabilidad muchas veces de los datos en las instituciones. Entonces, dentro de eso vamos a tocar un poquitito distintos temas y vamos a partir con Savka de Gobierno Digital, ¿cierto? Y la primera pregunta, ¿qué relevancia ves tú en el contexto de la transformación digital y en particular de la ley de transformación digital en el tema de gobernanza de datos? Tienes que poner micrófono. Sí, Eso. me estaba cerciorando que no me pasara lo mismo que me pasó cuando entré a la reunión, que estaba muteada. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Zapasubic. Como mencionó Oscar, yo soy parte de la División de Gobierno Digital del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Soy abogado, por lo menos de primera formación, y mi especialización como abogado es la consultoría y la implementación de las nuevas tecnologías y la ciencia de datos dentro de las políticas públicas. Eh, bueno, Oscar, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, la verdad es que en el contexto de la transformación digital en general y la ley de transformación digital, quiero separar un poco ambas cosas, porque a veces es un poco confuso qué es el concepto de la transformación digital. Se toma algo como muy tecnológico en el sentido muy del departamento IT, del departamento de tecnologías eh, o de ingenieros, y no siempre es así. De hecho, no es así en absoluto, porque la transformación digital es un proceso de gestión del cambio, que lo que permite es modernizar las relaciones del Estado y la ciudadanía y la acción del Estado para que éste pueda adaptarse a los nuevos usos de las tecnologías y modernizarse con ellas para generar procesos de valor, entre ellos con la información y con los datos, porque los datos no son nada más, porque la información es datos que fueron analizados. Entonces, en ese sentido, hay que separar la transformación digital como un todo, hay que entenderla como algo bien general, como algo bien sociotécnico, porque es una simbiosis entre lo humano y lo tecnológico, no solamente lo tecnológico. Y en ese sentido, eh, la gobernanza empieza a ser muy importante, porque al final la gobernanza es un aspecto organizacional como conjunto de políticas, estándares, prácticas, acciones que permiten organizarnos para poder generar nuestros procesos de la forma más eficiente para nuestros fines. Y en ese sentido, con el dato, cobra mucha importancia obviamente el manejo del ciclo de vida de datos y la información que produce la institución, sea la institución que sea. Obviamente la ley de transformación digital habla sobre la transformación digital en el Estado, pero la transformación digital se puede dar en cualquier institución. eh, y los cambios, y aquí es otra cosa muy importante, que es donde toma la parte de la ley de transformación digital en base a todo lo que ya he dicho.
que si bien los cambios introducidos por la Ley de Transformación Digital no suenan a que tienen algo que ver con la gestión y la gobernanza de datos, porque habla sobre la obligatoriedad del soporte electrónico para los procedimientos administrativos, instaura la interoperabilidad como principio, habla sobre la neutralidad tecnológica, sobre la cooperación, sobre los expedientes electrónicos, sí se relaciona porque el corazón de la transformación digital es la gestión de datos. Porque no hay transformación digital sin gestión de los ciclos de datos y información que se relacionan con ellos. Es absolutamente imposible. Un expediente electrónico es información, un trámite es información, una ficha es información. Obviamente la interoperabilidad, o sea, esta capacidad de dos sistemas de intercambiar información entre sí, es información. Entonces, aunque la ley no hable de gobernanza de datos propiamente tal, es imposible separarlas y es imposible implementar la ley de transformación digital como proceso de transformación digital en general sin tener en cuenta la necesidad de tener una arquitectura y un gobierno de datos que sea lo más integral posible y que se empiece a trabajar lo antes posible, cosa que es bien complicado porque en Chile la verdad a veces nos cuesta, como sobre todo en el sector público, cuesta un poco empezar a hablar de estos temas y empezar a generar estos cambios. Súper. A propósito de eso, de lo que mencionas, muchas veces una de las dificultades que hay, ¿cierto?, es convencer a los niveles directivos de la importancia de abordar esto y de que no es un tema de tecnología, sino que tiene que ser un tema institucional. ¿Cómo o qué recomendaciones podrías dar tú para posicionar este tema con los niveles directivos en las distintas instituciones? La verdad es que es bien complicado. O sea, nosotros como gobierno digital, nosotros obviamente tenemos una estrategia de adopción, tenemos toda una coordinación de adopción que está completamente abocada a esto mismo, a hacer este tipo de relaciones interinstitucionales, pero creo que es muy importante no solamente la estrategia, sino también empezar a pensar en incentivos, en generación de competencias y en generar un ecosistema de servicios compartidos y de infraestructura de apoyo que permita facilitar la implementación de la transformación digital. Eh, en general, está bastante comprobado internacionalmente, busquen cualquier informe de la OCDE, del BID, del Banco Mundial, que una de las formas organizacionales más efectivas de implementar procesos de transformación digital es cuando las jefaturas están atadas a ese concepto, cuando están comprometidas con ese concepto, cuando es un concepto de compromiso general, porque son estrategias de muy largo aliento. No son políticas públicas de 2 o 3 años, son políticas públicas de 10, de 14, de 15, de 20 años y son completamente constantes porque la tecnología siempre cambia. En ese sentido, pero cuando eso no se tiene, eso igualmente se puede generar. Y eso no se puede tener por dos motivos, o porque no hay interés o porque no hay conocimiento. Y cuando no hay interés, hay otras formas de generar interés, como por ejemplo generar estrategias de incentivos como instructivos presidenciales en Chile que funcionan, o por ejemplo asociarlos al PMG, al programa de mejor gestión, que tenga algo que ver con generar arquitectura y organización de datos para, por ejemplo, para la interoperabilidad o para volver a reutilizar los datos dentro del mismo sector público, o en conexiones con privados, o el establecimiento de políticas de gestión de datos que tengan que ver con la protección de la privacidad de las personas, distintas cosas. Eso también es una muy buena opción. En Chile en general el PMG funciona bastante bien, funciona harto como incentivo. Y por otra parte, cuando no se tiene, cuando les falta de conocimiento, creo que es muy importante y creo que esto es algo que en Chile en general está un poquito al debe, pero se está empezando ya a trabajar, es que por parte del servicio civil también se tomen las iniciativas y se haga la coordinación necesaria, del cual nosotros también somos parte, para poder generar cursos que sean accesibles a las distintas personas que trabajan en cualquier cosa de ámbito público, sea privado, sea pública, porque igual hay privados que tienen una función pública que es bien importante, que permita generar este tipo de competencias y que permita ese acercamiento. También otra cosa que pasa por desconocimiento es que hay muchas instituciones que sí quieren implementar estos cambios y que tienen perfectamente claro que es necesario hacerlo, ya sea a nivel de jefatura o a nivel de equipo interno, pero no saben cómo o no tienen los recursos para hacerlo. Y ahí es cuando empieza a ser muy importante la generación, que es una de las cosas que hace la División de Gobierno Digital, de servicios compartidos que visten los costos innecesarios e insoportables para las instituciones, tales como las migraciones o la generación
por ejemplo, las migraciones de un formato a otro, por ejemplo, para intercambiar datos, que se tenga una red de interoperabilidad que sea capaz de leer distintos formatos de datos, que distintas formas de estructurar el dato, que sea capaz de leer un Excel hasta una base de datos de SQL, sin que las instituciones que no tengan las capacidades de trabajar una base de datos más estructurada tengan que hacer ese cambio porque solamente trabajan en Excel, por ejemplo, a pesar de que es un ideal de que algún día no se trabajen más bases de datos en Excel. Y por otra parte, que se generen servicios comunes o compartidos, como los es, por ejemplo, clave única, que la continuidad operacional dependa de un solo órgano, para que los demás instituciones solamente puedan acceder a ellos, puedan utilizarlos como pasarela, como una especie de mercado, como una especie de página como de disposición, de catálogo, para que por esa vía puedan suplementar aquellos servicios que es muy costoso hacer por ellas mismas o que no conviene que existan duplicados. Claro. Ahí tú mencionaste un par de temas, mencionaste en el fondo estas plataformas transversales o infraestructura compartida, ¿cierto? Mencionaste también el tema de las capacidades, ¿cierto? Generar capacidades en las instituciones. Eh, otro punto que yo creo que es bien clave también, en el fondo, son los apoyos metodológicos, ¿cierto? Las guías que ustedes han generado, creo que ahí hay un conjunto importante e interesante de documentación que apunta a ir guiando a las instituciones. Y bueno, ahora tenemos además recién ya publicadas en el diario oficial las normas, las esperadas normas, ¿cierto? Que aterrizan un tanto los distintos aspectos de la ley. Sí, fue un largo caminar la promulgación de las normas técnicas asociadas a la Ley de Transformación Digital del Estado, que de hecho, para los interesados de Chile que trabajan en el sector público o que se relacionen con el sector público, les dejé el link en el chat del diario oficial con todas las normas de transformación digital, de la Ley de Transformación Digital ya promulgadas, el texto definitivo. Y sí, efectivamente, porque las normas técnicas es un primer avance, pero no es el único avance. Y creo que en este sentido todavía nos queda mucho camino por recorrer, a pesar de que ya tenemos unas muy buenas, o sea, con ustedes tenemos una guía de algoritmos éticos, de generación de éticas, de proyectos de ciencia de datos, pero aún así yo creo que se necesitan más. Por ejemplo, en este minuto nosotros estamos avanzando para la generación de una norma técnica y guías técnicas de datos abiertos. También estamos empezando a avanzar en temas de generación de estrategia de manejo de datos, que sea ya, de hecho creo que hay una consulta pública y un RFI respecto a este tema, al cual pueden participar si están interesados, pero es algo que nos toca seguir avanzando, porque si bien ya está como el marco general del cómo notificar, del cuál es el protocolo para interoperar, cuál es la vía, cuál es el software, etcétera, etcétera, falta el core, que es la gestión de datos. Partimos un poco al revés. Partimos por lo más macro, lo que es de más uso, y después nos vamos metiendo ya a la gestión de datos, que no sé si debería ser así, pero es una estrategia de implementación y los datos no pueden quedar afuera de eso. Súper. Bueno, el último tema que tenía como para preguntarte era un poco cómo la DGD espera guiar a las instituciones, pero en gran medida ya lo cubriste. Quizás lo que es interesante también es que la concurrencia haga como algunas preguntas. Creo que ahí les había puesto que pueden escribir en el chat sus preguntas y le hacemos ahí a Zapka. Y más que bienvenida las preguntas, creo que sí puedo complementar con el tema de cómo la DGD va guiando, porque efectivamente hay una una estrategia de implementación de la ley de transformación digital y en general de varios asuntos relacionados con la implementación de tecnologías. Por ejemplo, EVALTI, que es la evaluación de proyectos tecnológicos que está asociada a la formulación presupuestaria. Pero creo que es muy importante hoy en día ser completamente honestos y mencionar que no es suficiente lo que existe, no solo porque se puede seguir avanzando, que es una cosa que se hace constantemente, sino porque la institucionalidad actual no da abasto. Nosotros, si bien hacemos muchas cosas, la institucionalidad que tenemos hoy en día, estamos perfectos. Uno de los diagnósticos más claros que nosotros tenemos dentro de la división es que es una institucionalidad que no nos está acompañando, que nos está empezando a quedar chica,
porque es tanto lo que tiene que hacer la transformación digital que al ser una división dentro de un ministerio, que es un ministerio sumamente político, cuyo foco principal es la relación jurídico-legislativa con el Congreso y de asesoramiento jurídico-legislativo a los otros ministerios, es muy difícil avanzar. Si bien, obviamente, desde el punto de vista de la coordinación estratégica, tiene mucho sentido que estemos en SECPRES, pero al mismo tiempo no tenemos ningún tipo de independencia técnica y ningún tipo de independencia burocrática, porque así funcionan los ministerios. Cuando en realidad a lo largo, internacionalmente o existen agencias o existen ministerios separados. En Brasil existe un Ministerio de Ciencias, Tecnologías e Innovación que está a cargo de este tema. En Colombia también. En Uruguay está GESIC. En México también tienen una agencia. En Canadá tienen una agencia de servicios compartidos, aparte de tener un ministerio. Y así suma y sigue. Entonces, es algo que a nosotros nos falta, así como se va a crear una agencia, esperemos que pronto, de protección de datos personales y una de ciberseguridad. Para completar la triada, nosotros sí creemos que debería haber, y es algo en lo que estamos trabajando también, una agencia de gobierno digital que sea capaz de ser como la punta de lanza y la entidad rectora respecto a respecto a estos temas, para poder generar una autoridad que sea lo suficientemente independiente, técnicamente competente y que le dé continuidad al tema de la transformación digital. Porque nosotros dentro de un ministerio estamos obligados a que cada 4 años el sistema cambia y esto necesita un poco más de continuidad. Ya, aquí hay una pregunta. ¿La transformación digital busca entonces una interoperabilidad similar a la utilizada por la metodología BIM en la construcción? Sí, El BIM es un estándar, ¿cierto?, de modelamiento y de abordar sí. los proyectos de construcción. O sea, es un tipo de, claro, o sea, es un tipo de interoperabilidad, es un tipo de modelo. Eh, Existen otros en Chile también, existe CISEX, por ejemplo, que es el sistema de comercio exterior en Chile. La red de interoperabilidad, que en Chile, este no es el primer intento de plasmar una interoperabilidad en Chile en el sector público, empezó el 2006 más o menos, con la Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado, proveída por la entonces Unidad de Modernización del Estado, que era actual DGD, y funcionaba como, como las operadoras de antiguo, por medio de un servidor central en el que pasaban todas las comunicaciones, es decir, me estoy intentando comunicar, para comunicarme con otra persona tengo que pasar sí o sí por este canal central, que en Chile no funcionó. En Uruguay este es el modelo de interoperabilidad, muy simplificado, pero esa es la infraestructura básica y funciona sin ningún problema hace 14 años y nos llevan por la delantera, pero por muchísimo. En Chile no funcionó, al punto de que en 10 años, más de 10 años, porque la ley, 14 años, solamente un 18% de la administración central, ni siquiera de toda la administración del Estado, la administración central, interoperaba por esta vía. Todo lo demás se hacía por fuera, se hacía por convenios de transferencia de datos. Lo que hace la red de interoperabilidad del Estado, que implementa la norma técnica de interoperabilidad de la Ley de Transformación Digital, es que establece un modelo de conexiones directas, es decir, que dos instituciones se conectan directamente, de nodo a nodo, es decir, de software a software, eh, por conexiones que son encriptadas, que son seguras, que son trazables, y toda la información que sea común al manejo de la red, por ejemplo, todos los formatos aceptados para la transferencia de datos, documentos o expedientes, todos los protocolos de transferencia, todos los datos que son ofrecidos por las distintas instituciones como proveedores de información que otros pueden consumir como consumidores de información, están en un catálogo centralizado en el cual se puede acceder como una especie de mercado libre de los datos del Estado, que es absolutamente cerrado y que tiene bastantes protocolos de seguridad para que esa información se mantenga ahí. Y de hecho la información no pasa por los servicios centralizados nunca, la información siempre pasa de órgano a órgano, de software a software, para que, para que el contenido de la información sea siempre lo más segura y lo más secreta y lo más resguardada de la privacidad posible. Entonces se parece mucho más al sistema de interoperabilidad europeo. No conozco en detalle el BIM, sé lo que es, pero no lo conozco en detalle, pero es muy parecido al sistema de interoperabilidad europeo, en ese sentido, la red de interoperabilidad de acá. Claro, y lo otro es que el BIM en el fondo es un estándar para aplicar a un segmento específico, en este caso la construcción. Eh,
acá con la transformación digital no se va a llegar tan lejos ni con la ley tampoco, en términos de poder tener un estándar para cada una de las áreas, digamos, que aborda el Estado. O sea, un estándar de cómo operar en salud, un estándar de cómo operar en, no sé, vivienda, en servicios sociales, etcétera. Claro, de Pero hecho la sí idea es yo que te no exista. diría, ¿ah? Esto la idea es que no exista. La idea es que ese Claro, estándar sea autoacordado sectorialmente. Que salud acuerde claro, su propio estándar y así el nodo, la red, se adapta a ese estándar. Es multiestándar, multiesquema, multiprotocolo. Porque porque a diferencia de PICE 1, que es la red anterior, cuando se adopta el esquema, cuando se adopta el estándar centralmente, en Chile eso no funciona. Por alguna razón eso no funciona. mm, claro. Además que acá es muy complejo abordar en el fondo todas las aristas que tiene un Estado, ¿cierto? Que en el fondo Sí, aborda muchas temáticas distintas. Sí, yo te diría que el tema de la interoperabilidad de datos busca eh, ir generando en el fondo estos catálogos de información para conocer cuál es toda la información que maneja el Estado. Y eso es un paso también relevante si uno pensara ya a mucho más largo plazo, digamos, de tener una especie de modelo de datos de todo el Estado, ¿cierto? De conocer efectivamente cuáles son los datos que se manejan en forma global y por cada institución por cada sector y por cada institución. de Eh, hecho, ok, si hay más preguntas, por sí, favor, hay dos. por el Hay una chat. sobre convenios, que me encanta esta pregunta, de hecho. Es algo que nos toca muy, muy de cerca. Cierto, el tema de los convenios, sí, los míticos convenios. Dale, Puede sonar controversial, pero así como existen abogados, existen opiniones y a veces hay más opiniones que abogados. Eh, los convenios son los convenios de colaboración, obviamente son una herramienta útil para muchas cosas, pero al mismo tiempo los convenios de colaboración son una práctica. Si bien es algo que todos los organismos públicos pueden hacer, no existe en ninguna parte la obligación legal de que la transferencia de información tiene que ser por convenio. Ni en la 19.628, que es la ley sobre protección de vida privada, ni en la 19.880, que es la de bases generales de procedimiento administrativo, ni en la ley de transparencia, ni acceso a la información pública. No existe en ninguna ley alguna parte que te diga que por medio de un convenio yo tengo que generar las obligaciones y solo por medio de un convenio puedo transferir datos. Lo que pasa es que en la práctica ha sido la forma de resguardarse de las distintas instituciones ante imprevistos, ante temas de responsabilidad que, en mi opinión personal como abogado, los convenios tampoco sirven. Porque tú puedes tener un convenio muy bueno, tú puedes tener un contrato espectacular que tenga unos estándares impecables y una responsabilidad objetiva en caso de que se te filtre la información, pero de un nivel de top 10 de abogados para que te den un premio legislativo de la buena práctica jurídica que es ese convenio. Y si no tienes la tecnología que te acompaña, ese convenio no te sirve absolutamente de nada. Aparte, o sea, como Nicolás aquí bien dice en su pregunta, el tiempo de tramitación media de un convenio son 6 meses. Y soy siempre muy reticente, hay mucha reticencia y es muy difícil conseguirse información así. También muchas veces en los convenios te dicen, perfecto, yo te paso la información, pero te la paso anonimizada, te paso la información estadística. Para hacer políticas públicas, la información estadística te sirve casi nunca, porque necesitas el dato de la persona, necesitas evaluar, necesitas hacer un análisis no solamente cuantitativo, sino también cualitativo de la población. Y para eso necesitas datos de la población. El dato estadístico solo muchas veces no te sirve para hacer políticas públicas. De hecho, es algo que recoge el proyecto de ley de modificación a la ley de protección, sobre protección a la vida privada, que se puede hacer, regula de forma mucho mejor que la actual la transferencia de datos para las investigaciones y las políticas públicas. Pero si se fijan, esa misma ley actual y el proyecto cuando sea ley, lo único que a los órganos de la administración del Estado solamente les pide el consentimiento para tratar datos personales sensibles. Pero eso porque se le pide a todo el mundo. Para tratar datos personales dentro del ámbito de las competencias de los órganos de la administración del Estado, eso no se pide. Y de hecho, si lo pensamos aún más, si nosotros tomamos los principios de eficiencia, de eficacia, de colaboración de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado,
nosotros deberíamos tener como estándar básico el compartir información, porque es una forma de ser eficiente y de ahorrar, y son no solamente en temas de costos humanos, sino también en costos económicos en la actuación del Estado. En ese sentido, lo que a nosotros nos va a tocar ya entrar a implementar, y un poco, no quiero usar la palabra evangelizar, porque no sé cuánto me gusta para estas cosas, pero sí como entrar a hacer un trabajo ya de implementación más duro, es separarnos más de los convenios. De hecho, la red de interoperabilidad, para los acuerdos de interoperabilidad, pide acuerdos de nivel de servicio que fijen transacciones por segundo y disponibilidad horaria del servicio. Los acuerdos son únicos, no existen, no son acuerdos por a ti te doy tanto, a ti te doy tanto, a ti te doy tanto. No, es este servicio, por ejemplo, te doy run, te comparto run, dentro de tal y tal horario va a funcionar el servicio a 25 transacciones por segundo, por ponerte un ejemplo. Y eso no, porque la red se hace cargo de todo lo demás. Se hace cargo de que la información esté encriptada, de que la información sea trazable, de que las credenciales de las instituciones sean verificables, es decir, que yo sepa que tú eres efectivamente la institución que dice ser quien es. Y cuando eso se hace cargo es mucho más fácil. También acepta términos y condiciones y convenios tipo, pero el convenio pormenorizado es algo que nosotros esperamos poder impulsar porque se genera un cambio. Y sé que existen muchas instituciones diferentes de diferentes áreas del sector público que están abogando por lo mismo, porque tienen muchos problemas para generar sus políticas públicas porque no tienen acceso a los datos. Y la verdad es completamente arbitrario que te estén pidiendo un convenio cuando, cuando no necesitas un convenio para hacerlo. Claro, yo ahí agregaría que en la medida que en el fondo la red de interoperabilidad esté funcionando, que el tema de protección de datos personales esté más asentado, porque es algo que ha tenido como una incorporación igual un tanto lenta, creo que eso debería ir matando de muerte natural a los convenios, digamos. Ojalá. Última pregunta. ¿Planean licitar de forma sectorial cada transformación digital? O sea, sí, ahí me perdí un poco. No sé qué se refiere con planear ¿Planean licitar. licitar de forma sectorial cada transformación digital? Yo entendería, interpreto, no sé, Christopher, si quieres aclararlo tú, pero interpreto como de ir por sectores, pero como licitando un paquete de cosas. Yo diría que eso no, sin embargo, hay trabajos sectoriales sí, que sí está contemplado. Claro, o sea, sí. A ver, Christopher, ¿estás la por ahí? implementación, porque mira, la implementación de la ley de transformación digital está pensada por grupos. Son tres grupos distintos que fue los órganos que la administración completa fue separada en base a su índice de madurez tecnológica. eh, y esos grupos se dividen y todas las cosas que hay que implementar, es decir, las notificaciones electrónicas, expedientes electrónicos, digitalización de los documentos, no es autenticación, es el ingreso de los formularios y la tramitación completamente electrónica, interoperabilidad y notificaciones. Son 6 fases distintas, más una fase de preparación que están extendidas en el tiempo, con temporalidades distintas para esos tres grupos, porque depende de su capacidad de implementar las cosas, entre los años 2021 y el año 2027. Esa es la forma de implementarlo, pero es general. Nosotros no tenemos una estrategia de implementación para cada sector distinto, es una sola estrategia de implementación de transformación digital. Eh, y la mayoría de los servicios para las comunicaciones oficiales también faltó, que es el registro y la plataforma única de comunicaciones oficiales para los oficios y esas cosas dentro de la administración del Estado. Eso no está pensado, si con licitación, por ejemplo, se refiere a no sé, a concursar, como en una licitación de compras, que alguien la implemente, no está pensado de esa forma porque nosotros ponemos la base de implementación. Muchas de las plataformas que nosotros disponemos para esta misma implementación las hacemos nosotros mismos. En algunos casos las licitamos, pero son compartidas para todo el Estado, porque la idea es esa, la idea es que sean siempre disponibles para todo el Estado y que siempre estén en manos que sean siempre en manos del Estado para asegurar una continuidad operacional mínima. Y ahí ya dentro de eso hay ciertas cosas sectoriales que sí se pueden acordar, pero son estándares.
Y hay ciertas cosas que si obviamente los órganos de las distintas instituciones públicas quieren contratar por su parte y no quieren desarrollar, hay cosas que pueden hacerlo, hay otras cosas que no, pero eso ya depende de cada uno. Nosotros ponemos el lineamiento y el estándar, la idea es que siempre se acuerde de la forma lo más común posible. De hecho, está bastante comprobado que entre más común acuerdo el estándar, mayor éxito de implementación tiene, y el resto es parte de las instituciones. Bueno, muchas gracias, Sapka. Siempre interesante la visión desde la DGD, ¿cierto? Que está un poco guiando todo este proceso, que como tú dijiste es un proceso de largo plazo que tiene múltiples aristas y es un gran desafío para las instituciones públicas, porque hay mucho que tiene que hacerse desde las mismas instituciones. Bueno, pasando entonces a un caso concreto, tenemos a Ivonne Roa de la Dirección General de Aguas. Bienvenida, Ivonne, para que nos cuente un poquitito la experiencia que han tenido ellos. Y la primera pregunta sería un poco cuáles son los desafíos de la Dirección General de Aguas y cómo aparecen los datos en los desafíos institucionales o en las estrategias y prioridades institucionales. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar, y bueno, en especial en la universidad por la invitación. Disculpen, estoy un poco resfriada, así que por favor que tengan ahí comprensión. Pero se te escucha Los súper bien. oyentes, los oyentes, sí, bueno, qué bien. Y gracias. Bueno, escuché a Sapka y eran solo checklists los que yo hacía como institución. Hemos pasado por toda la historia que ella relató, los convenios de año y medio en que no llegan a nada y que, bueno, a la larga es justamente la transferencia de datos, porque necesitábamos nosotros como servicio. Bueno, la Dirección General de Agua, principalmente la función que tiene es la planificación del desarrollo del recurso hídrico de las fuentes naturales, con el fin de formular recomendaciones para su aprovechamiento. Y la otra área fundamental son la entrega de derecho a aprovechamiento de agua, ¿ya? La concesión de entrega de derechos de agua. Entonces, esas dos grandes funciones obviamente desencadenan otras más, que son las que tiene que cumplir el servicio. En estricto rigor, como para llevarlo así a detalle, la DGA se dedica uno a medir el recurso hídrico. O sea, hoy día, con toda la crisis que ustedes han visto que está sufriendo por la lluvia, la región, la sexta, séptima, octava, se basa principalmente en los datos de la red hidrometeorológica que tiene la Dirección General de Agua. Hoy día sabemos que cómo iban aumentando los caudales y por eso afortunadamente se pueden dar estas alertas para que se haga, obviamente, se tomen las medidas de emergencia, pero toda esta red que mide los caudales de los ríos, eso lo tiene la Dirección General de Agua. Y esos son datos. Todos son datos, históricamente datos. Nosotros tenemos millones de datos los cuales se disponen a través de nuestra página web, pero obviamente que nunca son suficientes. Entonces, ya tenemos más de cerca de 1.500 estaciones a lo largo del territorio que miden diferentes ámbitos dentro del recurso hídrico y diferentes características, pero todavía no son suficientes. Y entre los desafíos que tiene la Dirección General de Agua para esta función, que es una de las principales, también se relaciona a que hay una modificación al Código de Agua, porque nuestro marco legal es el Código de Agua, y el año pasado, en abril del año pasado, se llevó a cabo una gran modificación que llevó más de 11 años de tramitación en el Congreso, en el cual se cambiaron varios aspectos. Entonces, dentro de estos aspectos, justamente uno es que los derechos de agua ya no van a van a tener un límite que son 30 años, los cuales pueden ser renovables. Antes no eran renovables, y eran a perpetuidad. Entonces, esa información, obviamente que la DGA lo que necesita son datos para poder saber efectivamente cuándo fue otorgado el derecho, si ese derecho, obviamente si va acompañado con una obra en la cual puede ejercer el derecho a aprovechamiento, si está esa obra, porque son requisitos legales que eso le va a permitir a quien está haciendo uso de recursos mantenerlo o no. Entonces también eso mismo nos va a permitir fiscalizar si efectivamente, si no se está cumpliendo, caducar ese derecho a aprovechamiento. Entonces, todos esos datos son fundamentales para el servicio, los recoge a través de plataformas de información. Nosotros llevamos ya
varias décadas. Los primeros sistemas de información se generaron en los años 80, principios del año 80, incluso algunos más antiguos, y son plataformas, algunas de ellas obsoletas. Hemos ido tratando de poderla modificar, de poder actualizar, pero ha sido complejo porque, bueno, lo que mismo dice Saskia, o sea, los servicios públicos también tenemos limitantes presupuestarias que nos impiden poder avanzar en esos aspectos. Y claro, y como somos pequeñas islas, que hoy día hay una mirada mucho más transversal con los mismos proyectos de Baltic, y se sabe que efectivamente yo creo que ya ha cambiado bastante, pero antiguamente cada servicio se desarrollaba como veía que era lo más acorde y de acuerdo obviamente al presupuesto que tenía. Entonces, los desafíos que tiene la Dirección General de Agua hoy día es que obviamente tiene que hacer una gestión con el recurso hídrico que tiene un estándar mucho mayor, porque obviamente la demanda es mucho mayor. O sea, hoy día el cambio climático nos afecta gravemente y lo que primero que se ve restringido es el recurso hídrico. Para todo, el recurso hídrico, tanto para el consumo humano, que es lo vital, y se ha dado una priorización en el marco legal, como obviamente para los desarrollos que permiten el desarrollo del país, desarrollo de proyectos, desarrollo que obviamente en alguna zona de nuestro país permite el avance de proyectos mineros, eléctricos, de cultivo, de lo que sea, todo requiere agua, todo, una edificación, todo requiere agua. Entonces es un elemento vital que obviamente la DGA tiene que hacerse cargo de su administración. Entonces, con todos esos desafíos, obviamente que la DGA tiene una tarea gigante y tenemos los mismos datos y tenemos las mismas plataformas de información. Entonces, poder implementar esta ley, que como les decía, el año pasado ya se dio curso, empezó su aplicación, hemos ido avanzando a poco en abordar algunos temas, pero efectivamente todavía nos queda bastante. Y lo que se relaciona directamente a los datos es que en paralelo cuando el Código de Agua fue promulgado, en el año 81, que era la versión que nosotros teníamos, la original, y este es el gran cambio que ha tenido desde el año 1981, en paralelo también nosotros tenemos, la ley nos obliga a llevar un catastro de información del catastro público de agua, se denomina así. Y bueno, ustedes, las personas que obviamente trabajan en el Estado sabrán que las funciones de los servicios públicos evolucionan o se requieren o deben adaptarse mucho más rápidamente a la realidad que la legislación. Entonces, en eso, lamentablemente a nosotros nos golpea porque este marco legal que se estableció, al poco tiempo nos dijeron como servicio, la DGA tiene que llevar la información de todos estos aspectos. Y de ese 100% que son registro, inventario, archivo, y que tenemos la obligación de mantener, con el tiempo muchos de ellos quedaron desactualizados o se crearon otros servicios públicos, por ejemplo, el servicio sanitario, en el cual obviamente ellos tienen que desarrollar y llevar otros temas o otros datos que llevaban de la DGA. Entonces, en ese aspecto la DGA empieza a quedar atrasada o bien no se enfoca efectivamente en todos los datos. Y este catastro nos obligaba a llevar información que no teníamos. En esta modificación del código, obviamente, hay una opción de poder actualizarlo y que el servicio también se enfoque en tener los datos que necesita con la actualización y con la calidad que se requiere. Entonces, es complejo para los servicios, en especial para la DGA, poder batallar o un poco gestionar todo lo que decía Saskia, de poder desarrollar plataformas, de poder integrarse con otros servicios. Entonces, en ese aspecto, es el día a día el que nos urge, el que nos pide urgencia, como la que estamos viviendo en estos días. Y bueno, y lo que recurrimos siempre, obviamente, es el dato. La DGA es lo que entrega a la ciudadanía para análisis, que genera información, estudios. Hoy día en estudios que tienen que abordar también el cambio climático, son las bases de lo que de lo que la DGA hace y que le entrega al país para análisis. Se toman decisiones que son fundamentales para el crecimiento del país y para abordar todos los temas que se necesitan en lo que se refiere a recursos hídricos. No sé si respondí. Sí, súper ¿Sí? Ya, ampliamente. perfecto. Y en específico, ¿cómo han abordado, cómo piensan abordar los temas de gobernanza de datos propiamente tal? Bueno, ahí estamos lidiando partimos por la gobernanza y esto formalmente, o los primeros registros ya que se han ido abordando a nivel
a nivel país, un estudio del Banco Mundial, en el cual en el año 2011 nos dice a nosotros, a la Dirección General de Agua, nos sacan la radiografía de todo a nivel nacional, de todo lo que se refería al recurso hídrico y cómo se gestionaba el recurso hídrico, y ya hay una falta de gobernanza en lo que se refiere a las instituciones. Está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, está la CNR, la Comisión Nacional de Riego, perdón, que es una de las malas prácticas que tenemos los funcionarios públicos, la DGA y muchas más, la Dirección de Obras Hidráulicas, que todas esas instituciones, y muchas son más de 40, las que a nivel nacional toman decisiones en relación al recurso hídrico. Ya eso es un problema de gobernanza y obviamente que afecta a la gobernanza de información. Y si nos remitimos solamente a la Dirección General de Agua, se han hecho esfuerzos importantes en el servicio por tener o poder ir avanzando en esta gobernanza de la información, y principalmente en el año 2011 se hizo un cambio que fue fundamental. Se creó, fruto de esto, del estudio que generó del BID, se partió el gran proyecto que era el Sistema Nacional de Información del Agua, se llama SNIA. Y esta SNIA pretendía tener en una sola plataforma de información todos los aspectos y todos los elementos que le permiten al servicio poder cumplir sus funciones. Estos elementos se traducían en datos, desde la medición de la red hidrometeorológica a toda la información de los derechos de agua. Porque ¿qué nos permiten los derechos de agua? De tener la historia de cómo se otorgó el derecho, cómo se fue transformando, quién lo compró, quién lo vendió, en cuántas partes se dividió, quién lo unió, quién está haciendo uso de él. Y esa información, aun cuando estaba por requisito legal la inscripción, o sea, desde la entrega del derecho de aprovechamiento o la adquisición del derecho de aprovechamiento, porque no todo lo entrega la DGA y tampoco históricamente lo ha hecho así, porque antes no existía la DGA, obviamente que ha tenido una vida. Una vez me dieron un ejemplo que era como, la verdad lo encontré bastante entendible, así como para quien no conoce el tema de los derechos de agua. Es como tener una cuenta corriente, en cual entra y sale dinero y uno no sabe dónde tenía ese dinero en ocasiones, o bien se desaparece y no tenemos la información por qué se desaparece. Esa historia de un derecho de agua, que a la larga se traduce en agua, en litros por segundo, que se transan en el mercado del agua, debe tenerlo la DGA, y eso no lo tenía. Entonces, con esta idea del Sistema Nacional, o sea, del SNIA, la idea era justamente poder tener el control, o por lo menos del universo de derecho de aprovechamiento, lo que la DGA entregaba y lo que la DGA obviamente iba registrando qué iba pasando con esos derechos, para poder saber si efectivamente los estudios de disponibilidad y cuando la gente pedía nuevos derechos, si había agua para otorgar. Hoy día se especula que efectivamente no se sabe cuánta agua está otorgada, porque aparte de los derechos que están legislados y que la gente ha solicitado, obviamente están todos los derechos que se han venido utilizando por personas históricamente, porque en ese tiempo no se inscribían los derechos de aprovechamiento, se hacía uso del recurso, ¿no? Entonces, hay fuentes de información en lo que tiene la DGA, lo que tienen los conservadores en el registro de agua, en el cual es importante poder hacer ese cruce. Y este proyecto pretendía un poco avanzar en esta gobernanza de los datos, de la información, y tener información de los derechos de agua. En eso hemos podido, afortunadamente, poder avanzar, poder implementar esta plataforma, pero también nos hemos quedado cortos porque la tecnología, como decía Saka, efectivamente avanza y muy rápido. Entonces uno a veces toma decisiones de plataformas que son millonarias y que con el tiempo se transforman más millonarias porque han quedado obsoletas. Entonces, ahí lamentablemente, claro, hay problemas económicos que no nos han permitido poder avanzar. De hecho, a modo de ejemplo, cuando recién partió este proyecto, yo le estoy hablando en 2011, disponíamos de 500 millones para poder invertir en esta plataforma, pero ya a los 2 años de los 500 millones bajó a 100 millones, después 80 millones, entonces es imposible poder hacer una mantención de una plataforma, mantenerla siempre disponible y obviamente actualizada y modernizada si efectivamente no tenemos el presupuesto. Entonces, en ese aspecto, obviamente el servicio ha tenido que empezar a tomar decisiones que en ocasiones no han sido las más afortunadas y no las que hemos querido, por obviamente tratar de poder cumplir este proyecto de disponer la información. Entonces, en esta plataforma también, el segundo paso fue a partir del año 2018, que la DGA empieza a modernizar
todos sus trámites, obviamente en el marco del PMG, lo que decía Sabka, en el marco del instructivo presidencial, y empieza a digitalizar sus trámites. Y en ese aspecto, o sea, para la DGA, que siempre hemos sido un servicio que ha sido muy criticado, que es muy hermético, y hay muchos trámites que efectivamente la gente no entiende, porque son muy técnicos, pudimos un poco transparentar estos trámites y poder la gente que pudiera, obviamente, empezar a solicitarlos digitalmente. Y en ese aspecto nos dimos cuenta que no hay mejor interesado que la ciudadanía por entregar sus datos, por hacer bien el trámite y porque eso se le concede. Entonces, yo creo que ese aprendizaje que hemos tenido como servicio debiéramos mantenerlo en el tiempo, porque hoy día el que presenta o trata de hacer un trámite en la DGA es el que más se preocupa de que todo lo que nosotros pedimos esté en orden y esté de acuerdo a las características que se está solicitando para poder ser otorgado. Entonces, paralelo a eso también hemos tratado de ir abordando no solamente el tema de los derechos, sino que la fiscalización, que es muy importante, porque tenemos que ir detrás de quien está haciendo uso del recurso ilegalmente, lo está extrayendo y obviamente afectando a terceros. Y en ese aspecto también la fiscalización ha sido una inversión importante, pero claro, en ocasiones lamentablemente no podemos cumplir nuestro objetivo porque justamente nos faltan datos históricos de lo que estamos fiscalizando. Entonces, y ahí, obviamente que la cooperación es fundamental y ojalá no sean convenios con las instituciones que nos puedan entregar antecedentes como eso, que por ejemplo los conservadores de bienes raíces. Entonces, sin dejar de desconocer que la información o los datos que nosotros necesitamos y que seguramente muchos servicios públicos también están registrados en papel y que hay que hacer un levantamiento de esa información, incorporarla a un sistema, sistematizar esa información para poder disponerla. Que eso sí, yo creo que existe la posibilidad de poder hacerlo, pero también obviamente este hermetismo con los datos entre las instituciones también nos afecta. Entonces, hay iniciativa, tenemos una misión, tenemos objetivo estratégico, incluso hay una estrategia digital del servicio que he venido tratando de implementar, que podíamos hablar que hay una gobernanza, unos principios de gobernanza de información, procedimientos que se quieren implementar y obviamente la ley de transformación digital en esto nos ha ayudado mucho. Yo creo que ha sido fundamental desde el PMG en adelante todo lo que se ha venido dando, pero obviamente también ahí entre la urgencia a veces se pierde poder seguir fundamentando esta estrategia de información o de gobernanza de datos que no haga perder el foco de lo que efectivamente nosotros tenemos que cumplir como servicio y disponerlo a la ciudadanía. Claro. Y ahí, Ivonne, ¿cómo ha sido un poco la gestión del cambio, que siempre es un Wow. tema, ¿cierto?, en las instituciones. Bueno, hasta aquí queda la presentación. No, es complejo la gestión del cambio, o sea, es que con dolor debo decir que, como dije recién, la ciudadanía es la que facilita todo. Nosotros nunca hemos tenido ningún problema, de hecho, hemos hecho focus group, hemos hecho análisis de nuestras plataformas, nos contribuyen y todo, pero yo creo que uno de los problemas más complejos es tenemos un fuego amigo interno que a veces no nos deja avanzar. Y en eso, lamentablemente, los funcionarios públicos todavía les falta mucho por entender que la mirada no es que yo, funcionario, te entrego a ti, ciudadano, este beneficio tan maravilloso, sino que es al revés, nosotros estamos al servicio de la ciudadanía. O sea, nosotros existimos porque está la ciudadanía y esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. Entonces, la gestión del cambio pasa por este convencimiento, yo ya a veces utilizo el término como de seducir al funcionario en este trabajo y en esta misión que tenemos. Porque para mí, más que convencer, la seducción es como que te enamoras de este trabajo, te enamoras del trabajo que haces, te enamoras de lo que tienes que entregar todos los días, el nivel de, no sé, de profesionalismo que entregas todos los días es fundamental. Y esa gestión del cambio, si tú lo logras, todo lo demás se hace mucho más fácil. Y hoy día estamos un poco trabajando en eso, y aparte de cambiar, y ahí me agarro de transformación digital, es cambiar la mentalidad del papel al electrónico. Porque la gente piensa en papel, hace las cosas en papel, pero las relata como si fueran digitales. Y el servicio también está pasando por ese cambio, de lo análogo
de lo que está en papel, es llevarlo a una mirada que sea digital, electrónica, y que se olviden de estos formatos y que efectivamente la información y los datos se dispongan de otra manera que permita obviamente su mejora en todo aspecto. Entonces, estamos escuchando a nuestros ciudadanos, recibimos muchos reclamos, lo estamos considerando, no están, obviamente, recibimos quejas que las plataformas son obsoletas, que no tienen la mirada de ellos, y que hay sistemas lamentablemente que todavía no podemos cambiar, pero hay que considerar esa mirada, hay que estar siempre disponible, los datos siempre disponibles para la ciudadanía. Como me decía un usuario una vez, si se cae Facebook, si se cae Twitter, esto estalla, la DGA debería hacer lo mismo, si se cae la DGA, los sistemas de información también deberán estallar. Entonces, en ese aspecto, bueno, queremos abordarlo de esa manera, con esa mirada, porque creemos que lo esencial va como por ahí, y lo demás, hasta la DIPRES podríamos convencer un poco más si nosotros estuviéramos más convencidos de estos cambios. Y obviamente acá hay todos estos proyectos que entendemos son fundamentales para poder avanzar en un Estado más moderno. ¿Sí? Se traduce en eso y a la larga que le lleguen los beneficios a las personas que lo necesitan. Si eso es, y que cambie la relación del Estado con la ciudadanía. Eso es como el gran objetivo. Súper, muchas gracias, Ivonne. Hay un par de preguntas. Christopher Mancilla pregunta, más bien sugiere, dice, sería bueno que contaran con un mapa interactivo de todo el país donde saliera la disposición de agua, los derechos, etcétera, digamos. Estimaciones del flujo hídrico. Lo tenemos, ¿eh? Es otra cosa. Creo que nos falta mucho más comunicación con nuestros ciudadanos, porque tenemos muchos servicios, mucha información y parece que no la disponemos de la forma más adecuada. De hecho, tenemos un observatorio, el observatorio de la DGA, el que hemos incorporado todos los estudios en los cuales obviamente afectan a nivel nacional el país, y aparte también una consulta directa a las bases de datos, se llama Observatorio DGA, así que pueden buscarlo y acceder a ello. Voy a También mandar un tenemos link ahí. ¿Quieres que yo lo mande? No, lo acabo de mandar del observatorio, que justo El lo estaba mirando. Y de hecho, ese como el sector de los datos, porque son dos paneles, el de la derecha pertenece a los estudios y el de la izquierda son las consultas en línea a las bases de datos. O sea, uno puede saber qué derecho hay, ubicarse en una zona, hacer zoom, saber, e incluso saber y hacer seguimiento de cuál es el derecho que se otorgó, cuáles son los antecedentes de ese derecho, acceder al expediente administrativo. Hemos hecho ese esfuerzo y esa mirada, ese observatorio es fruto, ¿sabes qué? De los proyectos que hemos hecho en gobierno abierto, de los compromisos que ha tomado el servicio, hasta ahora han sido 3, y un poco nos ha servido mucho para escuchar a la gente y poder disponer la información, pero parece que hay que visualizarlo más, hay que exponerlo más para que puedan acceder a él. Claro. Bueno, el tema de datos abiertos es un tema también en el mundo de datos, ¿cierto? Y una de las dificultades es que los datos abiertos están desperdigados por todos lados, ¿cierto? En sitios web que a veces son de difícil acceso. Eh, Ahí por el lado de DGD, ¿cierto? Hubo una iniciativa del sitio de datos abiertos de gobierno, que es algo que entiendo se quiere retomar también y darle más impulso, de manera de tener lugares centralizados desde donde poder acceder a toda la información abierta, que efectivamente hoy día es mucha y mucha se desconoce. Incluso entre los servicios públicos a veces se desconocen los datos que están disponibles como datos abiertos en otros servicios. Y además es un tema que está evolucionando muy, muy rápido. Ok, bueno, ahí Sapka contestó respecto de que efectivamente la ley de transformación digital es para el sector público. Eh, Sin embargo, eso no quita que eso también genere un impulso con interoperabilidad con el sector privado, ¿ah? En el fondo, teniendo las herramientas, teniendo como toda la normativa, la infraestructura, también ciertamente hay una posibilidad ahí interesante. También está el tema de datos abiertos. Muchas instituciones públicas están publicando datos abiertos para su uso para hacer estudios, qué sé yo, para uso también por empresas privadas.
Ok, quedan 3 minutos para cerrar. No sé si hay más preguntas que quieran volver a hacer. Si no, por mi lado, agradecerle a Sapka, a Ivonne, compartir en el fondo su mirada y sus experiencias en torno al tema de los datos y en particular en este momento que estamos en medio, ¿cierto?, del tráfago por la implementación de la ley de transformación digital, por una presión también cada vez más fuerte en las distintas instituciones por contar con datos, por hacer análisis de datos, ¿cierto? Por aplicar ciencia de datos, por, no sé, en el tema de agua, ¿cierto? Uno dice, bueno, aquí obviamente hay un tema de proyección con la información con que se cuenta, por lo tanto, de repente a uno se le ocurren muchas cosas que se pueden hacer usando las herramientas que hoy día están disponibles, que están mucho más accesibles también en términos de los costos involucrados, pero nos empiezan de repente a fallar los datos, ¿cierto? Que tenemos los datos desperdigados, que no sabemos la calidad de los datos, que cuesta cruzar datos. ¿Para qué decir cuando tenemos que cruzar datos de distintas instituciones, ¿cierto? Aunque sean del mismo sector, muchas veces hay distintas codificaciones, distintas miradas respecto a la información, y si uno quiere consolidar datos de distintos lados, hay una dificultad, digamos, hoy día. En ese sentido, las iniciativas de instalar una gobernanza también a nivel sectorial y empezar a poner a los sectores del Estado de acuerdo en términos de cuáles son las codificaciones de los datos, cosas que a veces bien básicas, digamos, puede ser un avance súper relevante para poder contar con un volumen y una capacidad de cruzar información mucho más amplia de lo que podemos hacer hoy día. Eso, Sapka y vos, no sé si quieren dar unas palabritas al final ya como para hacer el cierre. Sapka. Le iba a dar la palabra, pero Ivonne sí quería. Así que, porque como partí presentando yo, adelante, Igual. Ivonne. Ok. Creo que estas instancias son muy importantes, en especial, bueno, hablo como funcionaria de la EGA, escuchar a Sapka y saber lo que se piensa hacer, porque uno tiene que ir tomando decisiones como servicio, o sea, las normas técnicas, maravilloso, ojalá vengan las guías, porque esa cosa a nosotros nos ayuda obviamente a poder seguir avanzando ya, pero con los pies mucho más puestos en la tierra y con decisiones más adecuadas que uno tiene que tomar. Sabemos que el camino es difícil, pero también esperamos y hablo ahora como Ivonne más que nada, que ojalá que la ciudadanía perciba el esfuerzo que se está haciendo detrás. Ojalá que se valore y que se valore obviamente por los resultados, no que se valore por lo que se dice en la prensa ni por lo que estamos haciendo acá, sino que porque ellos empiecen a ver efectivamente que son considerados y que el Estado se transforma en lo que tiene que ser, en su protector, en que le soluciona los problemas, dentro del marco legal que obviamente que se pueda. Pero hoy día lamentablemente se percibe de otra forma y ojalá podamos ir cambiando eso justamente con modernizar el Estado. Eso es lo que me quedaría por decir. Muchas gracias, Iván. Sapka. Creo que las palabras con que terminó Ivonne fueron muy, muy buenas como para hacer mi cierre, porque les quiero dar dos ejemplos de dos lugares que van a parecer muy aleatorios, pero creo que son dos ejemplos muy, muy, muy ilustrativos. En Costa Rica, la implementación de la interoperabilidad en el sector judicial generó un ahorro del 40% del presupuesto que gastaba el sector en el año. Esos son como 69 millones de dólares. Ese 40%. En Europa, la generación de ahorro de costo estimada es de 25%, que es pero son de esos rangos, es de un 25 a un 40% la generación de ahorro de costos en tiempo y en costos monetarios que genera. En Filipinas, que me diría, ¿por qué Filipinas? La implementación de la interoperabilidad con todo lo que eso conlleva, eso significa con esquemas únicos, con acuerdos que son más fáciles de gestionar, con infraestructura, llevó que las transacciones de intercambio se demoraran de más de 3 minutos a 10 segundos por transacción. Ese es el tipo de generación de valor que una transformación digital bien hecha puede generar.
Y creo que aquí es solamente avanzar, porque como dijo Ivonne, es un camino muy largo, pero no porque sea largo, no porque a veces sea complicado, no significa que no valga la pena. De hecho, es algo en lo cual a veces uno no se da cuenta porque a menos ni uno que está, o sea, yo trabajo en esto, yo trabajo yo asesoro en regulación y normativa, y si uno no está encima, muchas veces uno tampoco sabe que hay muchas otras cosas que se están haciendo en paralelo, porque como dice Ivonne, a veces no hay comunicación entre nosotros como órganos de la administración del Estado, lo cual no se entiende. Pero, por ejemplo, la ley sobre protección de datos personales ve temas de interoperabilidad y es algo en lo cual se está trabajando. Existen proyectos para instaurar la interoperabilidad de las fichas clínicas en el sector de salud, que tiene estándares internacionales, pero de excelentísimo nivel. Eh, existen proyectos para generar plataformas únicas de cobro de tarifas de peajes por medio de interoperabilidad. Existen proyectos para modernizar el derecho registral en Chile, no solamente la desnotarización, sino la modernización del derecho registral, es decir, de los registros de propiedades, de los conservadores, de los archiveros judiciales, en el cual se contempla plataformas de interoperabilidad de los conservadores y de los archiveros con el resto de la administración, no con la administración del Estado, con el sector público en general. Y creo que eso es muy, muy importante. Eh, y obviamente hay que seguir avanzando y son instancias como estas las que hacen también importante como recordar que hay como cosas por hacer y escuchar a los demás también, porque a veces de los otros tienen ideas muy, muy buenas o puntos en los cuales a veces uno no recae tanto, pero que otros sí. Así que muchas gracias a todos por sus preguntas y muchas gracias a todos por escucharnos. Bueno, gracias nuevamente, Salca y Ivonne. Para terminar nomás, invitarlos a que sigan al GovLab en las redes sociales. También pusimos ahí en el chat información de algunos cursos de ciencia de datos, de ley de transformación digital, de gobernanza de datos, que hemos estado dictando en el último tiempo y que en el fondo apuntan a estos mismos temas. Bueno, muy interesante la conversación. Por mi parte me despido y muchas gracias a todos por su participación.